Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Como todos los días, les recordamos que nuestros programas son retransmitidos por los amigos de la radio comunitaria www.radiocomunitaria.com. Hoy es un programa difícil, hoy es un día difícil. Nuestro querido, admirado, respetado, muy polémico y siempre cercano Teodoro Peskov nos dejó. Vaya un momento crudo para la política en Venezuela. Teodoro era un referente intelectual de la política mundial. En su último año, un poco disminuido por condiciones de salud, más hasta el final librando batallas. El muy repugnante Espanto del Furrial llegó a acosarlo en su casa de enfermo con una demanda y una cosa, sin saber el bien que le hacía poner a Teodoro a pelear. Teodoro Peskov marcó una época en Venezuela, sin duda alguna. Teodoro fue un valiente en lo personal, no solo por el arrojo, podría uno decir que las conductas temerarias que muchas veces asumió durante su carrera, su largo devenir político, sino que además fue un hombre de un coraje intelectual único y de una honestidad que en estos tiempos sería un buen referente pensar en él. Miren, cuando hay estos arrebatos de la jauría tuitera diciéndole comunista a todo el mundo y tú fuiste marxista y no sé qué, no tienen idea de lo que significó en el año 68, cuando los rusos invadieron con sus tanques a Praga, a Checoslovaquia, acabando con el intento del socialismo con rostro humano que ya se estaba desarrollando. No tienen idea de lo que significaba en esa época, a un semiclandestino como andaba Teodoro Peskov, redactar el libro Checoslovaquia o el socialismo como problema y abrirle el cauce del debate democrático a la izquierda, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Cuando el señor que mencioné antes lo acosó, justo ese día lo nombraron entre los 100 políticos más influyentes del mundo. Mire qué interesante título para Teodoro. Entre muchas cosas, Teodoro escribió lo que para mí es el manual ineludible de reflexión política en Venezuela, que es un obra, yo no sé cuál es la mejor ni nada, yo me la he leído todas, pero la que más convulsión intelectual produjo entre los muchachos de aquella época, que fue Proceso a la Izquierda. Cómo mantener vivo la esperanza, la fe en el cambio social, las políticas de redención y de justicia social, sin cederle ni un ápice ni al culto a la personalidad, ni a la corrupción, ni al totalitarismo, ni a la represión, y siempre con las banderas de la democracia en la mano. Hoy en día eso es como moneda corriente para muchos acá en el debate político venezolano. Pero haber tenido el coraje de haber reventado la soga que ataba al Partido Comunista con la guerrilla y decir, esta guerra no va, mantenerse en la lucha, si esta guerra es un error, retomar la senda democrática y atreverse a redactar un documento que dijera que el socialismo, las luchas por la justicia social, si no llevaban un componente democrático, eran una aberración, como por ejemplo lo que vivimos hoy en Venezuela, en aquel momento fue esclarecedor. Miren, Fidel Castro fue santo para mucha gente aquí, pero no para los militantes del MAS, que supimos romper a tiempo con aquello, pero también supimos ponerle colaboración y apoyo al desarrollo y consolidación de un proyecto institucional en Venezuela. Cuando Carlos Andrés Pérez dio el viraje de la gran Venezuela, el movimiento del socialismo se atrevió a decir, vamos a acompañar al pueblo en su experiencia. Ahí estaba esa sabiduría importante de aquellos dirigentes impresionantes con los que uno tuvo la suerte de convivir, y que a la cabeza de ellos, el líder de aquel gran movimiento de pensadores, donde estaba Frei Muñoz, Pompeyo Márquez, Araquito Urbina, bueno, yo ni sé, Teodoro Peskov, por supuesto, era el gran capitán de ese barco.
siempre he discutido, la prosapia democrática de Teodoro era tan profunda que llegó a ser derrotado en el seno de su propio partido. Tuvo que competir para ser candidato a alcalde y le ganó a Aristóbulo, por cierto. Era un hombre de lucha y de brega. Cuando la oposición venezolana se extravió en la noche del abstencionismo del 2005, que le regaló toda la Asamblea Nacional al chavismo y nos trajo todas estas leyes que nos tienen condenados hoy en día, supo Teodoro, junto con Julio Borges y con Manuel Rosales, retomar el camino de la democracia. Yo recuerdo, claro, que los abstencionistas de hoy se incorporaron muy tarde a aquel movimiento de retomar la senda democrática que tuvo como autor intelectual ese caballero. Quizás la gran experiencia política para todos nosotros, yo no sé cuál es, pero una que fue fundamental para todos nosotros fueron los titulares de Teodoro Peskov. No solo los titulares, sino la página editorial de Teodoro Peskov. Otra vez una lección sistemática de política para mantener viva tanto la fe en la confianza, el entusiasmo en que las peleas valen la pena, como el inquebrantable tesón de que sin democracia no hay justicia social posible. En estos días donde hay tantas discusiones acerca de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, me viene a la memoria un excelente titular que sacó Teodoro junto con el editorial que decía I love America, I love USA. Por la cuadra del medio, Teodoro, nuevamente con el coraje intelectual que lo caracterizaba, se atreve a decir que el país culturalmente más rico de la historia, por lo menos en la coyuntura, es los Estados Unidos, en música, en ciencia, en tecnología, en producción y en ideas, en teoría económica. Es un emporio de premios Nobel, y decir eso a los que viven del odio, fabricando el antiimperialismo y viniendo Teodoro desde la izquierda, fue un problema bien difícil de tragar. También fue difícil de tragar para el anticomunismo ese cerril que se sufre en Venezuela, el tener que leer sistemáticamente que el hombre que dio las lecciones para romper con esa corriente, manteniendo la secular lucha de la humanidad por la libertad y la justicia, fue acusado por los preámbulos, los prolegómenos de la jauría tuitera, la de cosas que le dijeron a Teodoro los mismitos con nombre y apellido que hoy están todo el día desde el extranjero promoviendo odios y promoviendo divisiones en el seno de la oposición venezolana. Tenemos entonces en las manos de los venezolanos un gran tesoro. La izquierda latinoamericana encontró en Teodoro Peskov una forma de pensar y de luchar y de mantenerse firme al margen de esta corruptela y de esta podredumbre que terminó siendo esa charca que es el Foro de Sao Paulo. Pero quedan abiertos los caminos para la democracia, quedan abiertos los caminos para la acción pública, quedan los caminos institucionales para que los venezolanos, la juventud, los intelectuales, la gente de bien, nuevamente visite la obra de Peskov, porque creo que en Venezuela un gran cerebro ha dejado de pensar y un gran corazón ha comenzado a latir. Hasta mañana.